El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Pueden sentarse, por favor. Llamamos al hermano Manuel Durán para la explicación de la parashá Lech Lecha, Kabot. Los niños pueden dirigirse a su clase de Shabbat. Shabbat Shalom. Bueno, en esta mañana nos corresponde hacer el estudio de la porción número 3, la parashá 3, que lleva por nombre Lech Lecha, que se encuentra en Bereshit, Génesis capítulo 12, 1 hasta el capítulo 17. Estas porciones, las primeras porciones de la Torá son amplias, después van reduciéndose hasta llegar casi a un solo capítulo, pero esto tiene del 12 hasta el 17, ¿sí? 5 capítulos, ¿no? Pero bueno, vamos a orar. Quisiera antes de empezar esta mañana de enseñanza, que por favor nos pusiéramos un momento de pie. Vamos a orar por la salud de nuestro amado pastor. Nuestro pastorcito se encuentra en este momento hospitalizado. Y creo que cuando estamos reunidos, lo mejor que podemos hacer es, como comunidad, como congregación, es hacer una oración juntos. Y para esto es necesario ponernos de acuerdo. La palabra dice que andarán dos juntos y no están de acuerdo. Vamos a ponernos de acuerdo en lo que vamos a pedir. Vamos a pedir por su salud. Amén. Vamos a pedir por su vida, por su paz, ¿sí? Y sabemos que donde están dos o más reunidos en su nombre, Él está en medio de ellos, dice la palabra del Señor, ¿no? Vamos a orar. Señor, te damos gracias, Padre, en esta preciosa mañana, Señor. Te damos gracias, Señor, por la vida de nuestro amado pastor Marco Antonio López Molina, Señor. Señor, en este momento Él se encuentra hospitalizado, Padre. Nosotros, su congregación mesiánica Chequiná, todos nosotros, de acuerdo, bendito Padre, pedimos por salud para su vida, bendito Padre. Tu palabra dice que tú te llevaste todas nuestras enfermedades en el madero, bendito Padre. Señor, y también pedimos en este momento porque traigas chalón a su vida, bendito Padre, a su alma, bendito Padre, a todo su ser, Señor. Señor, tú eres bueno y misericordioso, bendito Padre. Gracias. Gracias, Señor, por nuestro amado pastor, y también oramos por nuestra pastora, Señor, que es su esposa, Señor, su idónea, bendito Padre. Señor, sabemos que en este momento ella también está compungida, Señor, porque lo que le duele a uno le duele al otro, bendito Padre, porque somos uno solo, bendito Padre. Señor, también levantamos a nuestra pastora, Señor, y te pedimos que tú le llenes de fortaleza, bendito Padre, en estos momentos, Señor. Son momentos duros, son momentos difíciles. Tu palabra dice que no vamos a ser exentos de esos momentos. Tú mismo lo dijiste, Señor, en el mundo tendréis aflicción. Pero tú también dijiste, confiad, porque yo he vencido al mundo. Señor, gracias. Gracias por nuestra amada pastora. La levantamos delante de ti, Señor, para que tú le fortalezcas, Señor. Le des nuevas fuerzas, Señor, como las del búfalo, bendito Padre, para que ella pueda ser ahí esa fortaleza para su marido, bendito Padre. Gracias por nuestro pastor. Señor, gracias por lo que ellos han hecho por todos nosotros, Señor.
no tenemos otras palabras sino gratitud. Ellos se han dado todo, Señor, han dado todo lo que tienen, Señor, por nosotros, su congregación, sus ovejas, bendito Padre. Lo mínimo que podemos ser es gratos, bendito Padre. Lo mínimo que podemos ser es gratos con ellos, Señor. Y pedir a ti tu misericordia, Señor, porque sabemos que son nuevas cada día tus misericordias, para ellos y para nosotros, bendito Padre. Señor, gracias por la vida de los dos, Señor, por su familia, por sus hijos, por sus nietos, por todas sus generaciones, Señor, porque han sembrado, Señor. Y tu palabra dice que los tengamos con mucha honra, bendito Padre. Y honrarlos es estimarlos, es tener compasión y tener misericordia y tener amor, bendito Padre, por ellos, bendito Padre, quienes se han dado todo por nosotros, Señor. Gracias, porque tú eres bueno, Señor, porque para siempre es tu misericordia, Señor. Gracias por sus vidas, Señor. Sabemos que tú eres bueno. Y los pensamientos tuyos son de bien para todos nosotros, porque yo tengo pensamientos de ti, no de mal, sino de bien, para cada uno de nosotros, igual para ellos, bendito Padre. Y Dios quiere que nosotros reconozcamos, Señor, lo que ellos han hecho, Señor, y los tengamos en mucha estima y en mucho valor. Gracias. Y no seamos cargas para ellos. Mire, por favor, si usted tiene la oportunidad, no sea carga. Si tiene luchas, dificultades, aquí estamos todos. Ayudémonos los unos a los otros, pero no vaya a ser carga. Que a veces somos egoístas y queremos que se nos atienda y demandamos. Pero si somos misericordiosos, no somos carga. No vayamos allá a cargar, a hacer, sí, es más bien a considerar, a ayudar si se puede. Señor, gracias. Te bendecimos en el nombre poderoso de nuestro Adón Yeshua HaMashiach. Amén. Pueden sentarse. Bueno, nos corresponde en esta mañana entonces la porción número 3, Lech Lecha. Lech Lecha. El texto en hebreo dice, Lech Lecha me'arteja. Lech Lecha me'arteja. Vete de tu tierra. El verbo lech traduce vete, que viene de la raíz la lejet, que traduce ir a un lugar. ¿Sí? Ejemplo, Lech Jerusalén, vete a Jerusalén. Lech Bogotá, Lech Medellín, o sea, vete a un lugar. ¿Sí? Eso es lo que Dios le pide a Abraham. ¿Sí? Lech traduce camina, ve hacia. Leja, a ti mismo. Mire esta combinación. Lech, ve a ti, camina, sal. Leja, a ti mismo. Entonces armándolo completo dice Lech Lecha, ve, camina a ti, mira dentro de ti. Abraham tenía que liberarse primero de lo que él era. Hay una pregunta que sale de esta frase. ¿Qué estás dispuesto a dejar? Vuelvo y repito. ¿Qué estás dispuesto a dejar? Cuando Abraham salió, lo dejó todo por petición de Dios. ¿Qué estás dispuesto a dejar? Piénsalo. ¿Será que tenemos que dejar algo? Bueno, vamos a mirar. Vamos a mirar en el transcurso de esta enseñanza a ver qué Dios nos muestra de esto, ¿no? Don Omar, por favor, ahora sí venga. Yo he preparado unas fotocopias para ayuda de esto. Jaimito, también tú, ayúdame aquí. Ahí creo que hay para todos. O si no, creo que alcanzarían por familia. Si no les alcanza, hay 25, ¿sí? Entonces, rapidito, por favor. Vamos a que nos rinda el tiempo, ¿sí? Vamos a mirar un poquito y el tema de esta mañana, que es la porción Lech Lecha, que traduce vete para ti, Abraham. ¿Sí? Vete
a la tierra que te voy a mostrar, ¿sí? Y el personaje de esta historia, aquí cambia el personaje. Recuerda que el sábado pasado el predicador nos habló de Noé. ¿Recuerdan a Noé? Pues la historia, vamos ahí en la historia, porque recuerda que esto va consecutivamente, como empezamos de nuevo un nuevo ciclo. ¿Recuerdan los ciclos? Que el ciclo no sea lo mismo, que el ciclo, o sea, la palabra es la misma, la palabra no cambia, pero ¿sabe qué sí cambia? La revelación. Dios tiene revelación, porque su palabra es nueva cada vez, o sea, su palabra es viva, entonces hay revelación. Entonces eso es lo que buscamos. La palabra sigue siendo Lech Lechá, lo hemos repetido por más de 20 años, pero hoy pedimos a Dios revelación de su palabra, ¿sí? Entonces miremos, tienen esa hojita, ¿no? La primera, historia de Abraham. Dice así, Génesis 9, 18 y 19. Los hijos de Noé que salieron del arca, ¿se acuerdan? Fueron Sem, Can y Jafet. Mire, parece como que otra vez usted en las mismas, pero si usted no sabe historia, y si no sabe usted la historia de su pueblo, es muy difícil. Hay personas que se les pregunta algo y Noé, ¿quién era Noé? ¿Y quién era Jafet? ¿Y quién era? Yo no tengo ni idea. Tenemos que saber quiénes eran ellos. Y mira la importancia. Después del diluvio, recuerda, el Señor dijo, destruiré todo lo que hay sobre la tierra. ¿Solo se salvaron cuántas personas? 8. Noé, su esposa, a la cual no se aparece el nombre, sus 3 hijos que fueron Sem, Can y Jafet, ¿sí? Y sus esposas, tampoco se nombran los nombres de sus esposas, y nadie más. 8 personas, solamente 8. Lo demás fue todo destruido. Y entonces alguien me preguntaba, ¿y los que están por allá en la China, de dónde salieron? ¿Ah? Imagínense, miren las preguntas que hace la gente. ¿Y los negritos de dónde salieron? Mire, todo lo que existe en la tierra poblada, según la palabra de Dios, salieron de estos 3 hijos. Mire, Sem, sus descendientes, o sea, ellos tuvieron hijos e hijas. Cada uno de estos 3 grupos, solo 3 grupos no más. Sem, Can y Jafet. Los descendientes de Sem, que son los semitas, que son muy importantes, que es la descendencia de Abraham, o de Abraham, ¿sí? Son los semitas. Es el hijo mayor de Noé. Sus descendientes poblaron todos los pueblos de Asia. Asia, recuerden, o sea, ahí en Asia está, o sea, ahí está Israel, ahí está todo lo que Asia, ¿sí? Can es el siguiente hijo, y ¿recuerdan lo que le pasó a Can? Can vio la desnudez de su padre y fue maldecido, ¿recuerdan? Su descendencia fue maldecida. Sus descendientes poblaron todos los pueblos de África. Miren, África. Los cusitas vienen de Cus. Cus era hijo de Can. Importantísimo eso, cusitas. ¿Qué traduce cusita? Negrito, morenito. ¿Y entonces de dónde salen los negritos? De Cus, de Can. ¿Y por qué salen morenitos? Porque tenemos dentro de nosotros, ¿cómo llama Pablo? Esa pigmentación, ¿no? ¿Te acuerdas? La melanina, exactamente. Entonces los pueblos tenían más calor, menos calor, entonces la melanina los hacía oscuros, que se oscurecieran. Sí, por eso llegamos a tener personas morenas, oscuras. ¿Sí? Y los terceros son Jafet, que son sus descendientes, poblaron toda Europa. ¿Saben qué es Europa, no? España, ¿sí? Toda esa parte. ¿Recuerdan a Pablo? Dice que Pablo, en Hechos de los Apóstoles, era necesario ir a Europa, a España. Pablo fue hasta España a llevar el evangelio. Entonces, de estos 3 grupos se pobla la tierra. No hay. ¿Y de dónde salen los chinos? A ver, ¿alguien me dice dónde salen los chinos? ¿De dónde? ¿De Asia? ¿Sí o no? Entonces ahí está, de esos 3 grupos sale toda la población de la tierra. No se invente que había por allá, sí, nada, no hay dónde. O sea, textualmente la palabra no dice de nada más. De ellos 3. De ahí en adelante, ¿se acuerdan que el predicador nos explicó el sábado pasado? Aparece el problema de la torre de Babel, ¿recuerdan? ¿Sí? Babel era Nimrod. Ahora miramos entonces allí, mire, Noé. Noé tiene 3 hijos, Sem, Can y Jafet. Mire la línea, por Sem son los semitas, Eber, Taré.
¿Quién es Taré? Taré es importante porque Taré es el papá de Abraham. Y de Taré hay una línea que baja y dice, Taré tuvo 3 hijos. ¿Quiénes son los hijos de Taré? Abraham, Nacor y Harán. Harán está en negro. ¿Sí viene el manchón negro? ¿Por qué está en negro? ¿Alguien sabe? Se murió joven. No, la palabra no dice por qué, muere joven. Y cada uno de ellos tiene descendencia. De Abraham se casa con Sarai, que se vuelve después Sara. Ahora vamos a mirar por qué. Y recuerdan que leímos hace un rato que Abraham dijo, diles que eres mi hermana. ¿Recuerdan? ¿Sí era hermana de Abraham o no? No, sí. ¿Era hermana de Abraham o no? Sí, era hermana de Abraham. Por papá. Génesis 20:12 dice, a la verdad es hija de Taré, o sea, de mi padre Taré. Por ser hijo de Taré es hermano de Abraham, pero con otra mamá. ¿Se entienden eso? Con otra mamá, no con la misma mamá que tuvo Abraham. Pero son medio hermanos de una forma o de otra, ¿cierto? Es importante esos datos, ¿no? Así se estaba poblando la tierra, o sea, ellos tenían, sí, o sea, Taré tenía más mujeres. Hay más mujeres, claro. El monoteísmo fue un poquito más adelante también. Dios trató de empezar a armarlo así, pero vemos que no. Nacor se casa con Milca. ¿Quién era Milca? Milca era hija de Harán, su hermano, el que murió. Harán, antes de morir, su hermano tuvo a Lot, a Milca y a Isca. Son 3 hermanos. ¿Qué pasaba en la cultura de esa época? Cuando el papá muere, quedan desamparados los muchachos. O sea, estos 3 muchachos que son Lot, Milca y Isca quedan desamparados. Hay una especie de adopción. Entonces, Nacor toma a Milca, que es su sobrina, y se casa con ella. ¿Y quién toma a Lot? ¿Recuerdan quién toma a Lot? Nadie se casa con Lot. ¿Pero quién lo adopta? Abraham. Abraham se queda con Lot. ¿Sí ve? Ahí se va armando el rompecabezas, ¿no? Entonces, por acá, por el centro está Can. Y de Can tiene 4 hijos: Cus, Misraín. ¿Quién sabe qué es Misraín? Egipto. Sí, mira, ahí está. Fut y Canaán. ¿Recuerdan a Canaán? Mire, Canaán es descendiente ¿de quién? De Can. ¿Dónde va el pueblo de Israel a habitar? En Canaán. ¿Y qué había Canaán? ¿Qué había en Canaán? Cananitas. ¿Y quiénes eran los cananitas? El jebuseo, el arameo, el eteo, el jerjeseo. Todos esos eteos son hijos de Can. ¿Y qué pasa con ellos? Vienen con una descendencia maldita, porque su abuelo, que era Noé, los maldijo. Entonces imagínense una generación que ha recibido maldición. Pues ellos se apartan, ¿sí ve? Ellos son aparte, ¿sí ve? Entonces la línea es por acá: Abraham, Nacor y Harán. Y ahora de Abraham se casa con Sara y tiene 2 hijos. ¿Recuerdan a Ismael? ¿Es el hijo mayor de Abraham o no? Cuando Abraham se da cuenta que ya han pasado muchos años y él no puede tener hijos, Sara le dice: aquí está mi sierva Agar, acércate a ella y ten hijo con ella. ¿Podía hacerlo? Sí, podía hacerlo, porque ella era la sierva de Sara. Y los hijos que tuviera Sara, en una forma u otra, quedarían como descendientes también de la misma Sara, por términos legales. ¿Sí? Entonces ella pensó, dijo, si Dios no nos da un hijo, y tuvieron a Ismael, y de Ismael vienen los ismaelitas, y dice ahí 12 tribus. Y de Ismael vienen los árabes, y viene la pelea que está viviendo Israel todavía, en este siglo XX. ¿Sí? Y luego está Isaac, que es el hijo de la promesa, cuando Dios dice: no te heredará este. Recuerda que el Señor le dice a Abraham le dice: Señor, ¿qué hago sin hijo? Me va a heredar el siervo de la casa, el administrador, el damaseno. ¿Cómo se llamaba el damaseno? Eleazar me va a heredar. ¿Sí? No te va a heredar él, vas a tener un hijo. Y se llama Isaac. Y Isaac tiene 2 hijos. ¿Recuerdan los 2 bebés gemelos en el vientre de Rivka? ¿Recuerdan? Esaú y Jacob. Esaú hizo lo malo, recuerda, Esaú se apartó, ¿sí? Y por Jacob viene la descendencia. Y miren que de ahí para abajo encuentra que Jacob tiene 12 hijos, que son
Rubén, Simeón, Leví, Judá, Dan, Neftalí, Gad, Aser, Isaacar, Zabulón, José y Benjamín. ¿Listos? ¿Claro? Es la manera más sencilla de hacerles un resumen de la historia. Usted tiene que saber esto. ¿Sí? Porque si no sabe esto, cualquier persona lo embolata. ¿Sí? Por no saber quién es Ismael. ¿Quién es Ismael? ¿Hijo de quién? De Agar, Abraham con Agar. ¿Hijo de la promesa? No. ¿Quién es el hijo de la promesa? Isaac, correcto. Muy bien. ¿Cierto? Está claro hasta ahí. Ahora, vamos a mirar la historia un poco. Mire, la Biblia cuenta la historia de Abraham. En la tradición judía, Abraham se le llama, ¿alguien sabe cómo llaman a Abraham en la tradición judía? El padre de la fe, muy bien. Y en hebreo, Abraham Avinu, nuestro padre Abraham. Lo que significa que es el progenitor, el padre del pueblo hebreo, el pueblo de Israel, el primer hebreo. Mire, cuando usted hable, ojo con esto también. Por favor, es que a veces nos tenemos unos revueltos. Sí. ¿Quiénes son los hebreos? ¿Alguien sabe quiénes son los hebreos? Sí, los que pasan, ¿te acuerdas? Abraham fue el primero que pasó. ¿Pasó de dónde? Del Éufrates, recuerda que estaba por allá, pasó al otro lado y él se convierte en el primer hebreo. Y de ahí en adelante, ¿esas 12 tribus son hebreas o no son hebreas? Son el pueblo hebreo. Todas esas 12 tribus son el pueblo hebreo. Pero entonces el problema, ¿y los judíos quiénes son? ¿Quiénes son los judíos? ¿Quiénes son los de judíos? ¿Sí entienden? Los que llamamos en este momento judíos son los descendientes de la tribu de Judá y una parte de Benjamín. Recuerda que cuando el reino se parte en dos, después de Salomón, se parte el dos en reino y unos se van al norte, que son las 10 tribus, y unos quedan en el sur, que es en Jerusalén, y a ellos se les llama Judá y a los otros se les llama Israel. ¿Sí entienden eso, por favor? O sea, es que cuando hablamos de judío, ustedes meten en los judíos a los hebreos. Pues en una forma, ¿los judíos son hebreos o no son hebreos? Sí son hebreos, obviamente, son descendientes de Abraham. Pero cuando entendemos esto, de verdad, yo no quisiera volverme cansón, pero siempre tenemos que entender, cuando hablamos de un judío, cuando hablamos de Israel en este momento, está poblado ¿por quién? Por judíos. ¿Por qué? Porque son los descendientes que están allá. ¿Sí? Algunos que dicen, hay algunos que dicen que hay unos Cohen. ¿Quién es un Cohen? Sacerdotes levitas. Pero según la Torá, ellos se fueron hacia el norte. Pero algunos volvieron, ¿sí? Pero simplemente están en el norte. Hay unas tribus que se llaman las tribus perdidas. Están asimiladas. Entonces en este momento oramos por Jerusalén porque allá viven judíos. ¿Recuerdan? Judíos. Descendientes todos de Judá. Por favor, ¿entendido hasta aquí? Sí. Entonces no nos vamos a enredar con eso, ¿sí? Cada que hablamos y cada que todo el mundo habla del pueblo judío, está refiriéndose a esos que están. ¿Quiénes son los que están ahí? Aquellos que guardaron la Torá, que se quedaron en Jerusalén, que se quedaron en el templo, porque los otros hicieron templo en Samaria, ¿recuerdan? Los del norte, el pueblo de Israel, allá en el norte hicieron un sacerdocio en Samaria, montaron sacerdotes nuevos. Por eso la mujer samaritana le pregunta, bueno, ¿y dónde debo de orar? ¿En Samaria o en Jerusalén? ¿Se acuerda que le pregunta? Y yo, Señor, ¿dónde debo orar? Porque mis descendientes dicen que debo orar en Samaria. Y el Señor le dice, mira, ni en Samaria ni en Jerusalén. El Señor busca adoradores que lo adoren. O sea, es tanto el revuelto que había ahí tan tremendo, ¿no? Pero eso es lo que pasa con la historia, ¿no? Entonces, luego la historia de Noé y la dispersión de las personas sobre la tierra a partir de la Torre de Babel, la narrativa de Génesis se enfoca en la figura de un hombre muy especial. Mire, un hombre muy especial, llamado Abraham en un principio y después Abraham. Ahorita vamos a ver por qué, ¿sí? Que en ese momento se llamaba Abraham. La Biblia llama a Abraham padre de la fe, porque creyó contra toda esperanza y porque nunca dudó que Dios sí cumple lo que promete, aunque parezca imposible. ¿Saben ustedes que Dios cumple lo que promete? Amén. ¿Por qué lo duda? Lo dudamos. ¿Será que sí, Señor? Abraham lo pensó. Señor, estoy aquí sin hijo.
¿Será que sí? Tenía que esperar. Y esa espera, ¿cómo cuesta? ¿No se han dado cuenta? Pero el ejemplo es Abraham, un hombre que creyó contra esperanza, o sea, contra todo, o sea, ¿contra qué? ¿Sí? Abraham fue elegido por Dios para ser el patriarca de la nación de Israel. Fue llamado por el Señor para ser un instrumento de bendición y salvación. Por tanto, para el futuro pueblo de Israel, como para todas las naciones de la tierra, Génesis 12:3, Abraham tuvo una fe sorprendente que tuvo como fruto su obediencia a Dios hasta el final de los días, dejando un legado significativo para generaciones venideras. ¿Saben cómo nos llaman? Linaje de Abraham somos. ¿Sí sabía usted eso? Usted y yo somos linaje de Abraham. Mire, pero tratemos de mirar cómo era que vivía Abraham. Eso es importante. Lo que él vivió y en lo que él se convirtió. ¿Cómo era la familia de Abraham? Su padre era, ¿quién era el papá de Abraham? Taré. Mire la hojita la tiene, mire la hojita y no se pierde. La primera hoja, Taré. Era de 10ª generación descendiente de Noé, a través de Sem. Y sus hijos fueron Abraham, Nacor y Harán. ¿De acuerdo? Abraham, Nacor y Harán. Harán se murió, ¿recuerdan? Ese último, cuyo hijo fue Lot, murió en la ciudad natal de Ur de los Caldeos. Luego Abraham se casó con Sarai, su medio hermana. ¿Sí, medio hermana o no? Ya está claro, ¿no? A quien era estéril. Taré, padre de Abraham, con su hijo Abraham, dice con su hijo, o sea, Taré, con su hijo Abraham, Sarai y Lot, marcharon entonces desde Ur de los Caldeos, asentándose en Harán, que es Mesopotamia, donde Taré murió a los 205 años de edad. Taré muere a los 205. ¿Quién era Taré? Papá de Abraham. Cuando Abraham tenía 75 años, Dios le ordenó salir de su tierra e ir al país que yo demostraré, donde convertiría a Abraham y a sus descendientes en un pueblo, en un gran pueblo. De manera que Abraham emigró desde Harán con Sarai, su esposa, con Lot, su sobrino, sus seguidores, sus rebaños, y viajaron hasta Canaán. ¿Cómo era la vida de Abraham en Ur de los Caldeos? Mire cómo es importante esto. Taré, el padre de Abraham, en ese momento así se llama Abraham, ¿no? Vivía con su familia en Ur de los Caldeos, en Babilonia. Babilonia era la cuna del pueblo, de todo el paganismo de las religiones idolátricas, mire, paganos como ellos solos. ¿Qué traduce Babilonia? La ciudad del pecado y de la depravación. Todo lo que era depravación sexual de todas las clases era ahí en Ur de los Caldeos, en Mesopotamia. Babilonia significa, mire cómo la palabra Babilonia significa puerta de los dioses. Eso había dioses para todo. Dioses en cada esquina, en cada lado había dioses. ¿Sí? En la región babilónica la adoración de las estatuas de las deidades era considerado sagrado, pues los dioses vivían en sus estatuas de los templos. La religión babilonia se centraba en la forma oficial de la adivinación y la magia. Si usted quiere saber un poquito de esto, nosotros hace mucho tiempo y recomendamos un libro que se llama Babilonia, Misterios Religiosos. Es un libro muy viejo, pero donde usted encuentra toda la historia de Babilonia y lo que eran todos los dioses babilónicos. ¿Sí? Nos lo leímos hace 20 años, porque había que entender lo que pasaba. ¿Sí? Los babilonios tenían infinidad de divinidades, por lo cual eran la más importante. Dice Marduk, era el más poderoso de todos. Tenían dioses para todo: el dios del cielo, el dios del aire, el dios de las aguas, el dios de la luna, el dios del sol, dioses por todas partes. Y ahí vivía, ¿quién vivía ahí? Taré. ¿Y con quién vivía? Con 3 de sus hijos. ¿Quién era quién? Abraham, Nacor y Harán. En medio de todo un paganismo, la cosa más terrible. Mire, hay unas historias, los Midrash cuentan historias de Abraham. Sí, acuérdense que los Midrash son historias basadas en algunos textos bíblicos, pero son historias casi ficticias, ¿no? Casi mágicas. Uno dice como de película, ¿no? Y cuentan una de esas historias que don Abraham vivía con su papá en Ur de los Caldeos, con su hermano Harán y con su hermano Nacor. Y el papá tenía una tienda de ídolos. ¿Qué es una tienda de ídolos? Una tienda donde venden ídolos, chiquitos, grandes, medianos. ¿Qué son ídolos? Estatuas de madera, de piedra, de lo que sea. Y el papá tenía un negocio, ahí vivía de eso, porque es que era lo que la gente quería. Un día el papá tuvo que ir a hacer una entrega de una de los ídolos, de sus estatuas, a un cliente. Y le dijo a Abraham, quédate a cargo de la tienda.
Y Abraham se quedó a cargo de la tienda. Le dijo, por favor, juicioso, a vender todas las estatuas. Cuando Abraham se queda solo, vio toda esa cantidad de estatuas y cogió un martillo y empezó a romperlas. Pero había una grandote así, ¿no? Y dijo, uy, no, si llego a romper todo, mi papá me va a matar, ¿no? Entonces cogió el martillo y se lo puso en la mano al grandote. Y cuando el papá llegó y encontró todo ese reguero de piedra botada y todo, dijo, ¿qué es lo que pasa aquí, Abraham? Y Abraham dijo, papá, ese ídolo grande cogió el martillo y acabó con todos. Y le dice el papá, Abraham, usted me cree a mí, a ver, eso es de piedra. Tremendo, ¿no? Y le dice Abraham, papá, ¿sí ves? Tienen ojos y no ven. Tienen oídos y no oyen. Tienen manos y no palpan. Tienen pies y no caminan. Eso es Salmo, ¿qué Salmo es? Salmo 118, ¿recuerda? Entonces, es una historia, pero tiene un respaldo bíblico, ¿sí o no? O sea, ellos se ríen, uno se ríe con la historia, ¿no? De Abraham tumbando los ídolos y todo. Pero el respaldo bíblico es así, o sea, Abraham decía, ¿qué es esta locura? Pero en eso vivían, ¿no? Entonces, esa es la historia más terrible en la parte de Ur de los Caldeos, ¿no? Josué, mire el respaldo bíblico que tiene esto. Josué 24, 2 y 3 dice, y dijo Josué, en la época de Josué, mucho más allá, ¿no? A todo el pueblo, así dice el Señor, Dios de Israel, vuestros padres, ¿hablando de quién? De Abraham. Habitaron antiguamente al otro lado del río, el hebreo, recuerda el que pasó. Esto es Taré. Y empieza a hablar Josué de Taré. O sea, ¿sí ve que Josué se sabe la historia? ¿Quién se la contó? No, ¿quién se la contó? Moisés, muy bien. Acuérdense que él era discípulo de Moisés. ¿Sí? Moisés. ¿Y quién se la contó a Moisés? ¿Quién se la contó a Moisés? Mamá y papá, ¿o no? Entonces, es que esto es historia. ¿Sí? Entonces mire, Josué dice, Taré, padre de Abraham y de Nacor, servían a dioses extraños. Clarito lo dice Josué. Mire, ellos ya tienen referencia de que Abraham allá en Ur de los Caldeos servían a dioses extraños. Abraham no servía al Dios de Israel. Él servía a dioses extraños hasta que Dios le hace un llamado. ¿Sí? Y tomé a vuestro padre Abraham del otro lado del río, mire, ¿sí ve? Y lo traje por toda la tierra de Canaán y aumenté su descendencia y le di a Isaac su hijo. Es clarita la palabra, ¿no? O sea, muy, muy bien, ¿no? Llamado de Abraham, Génesis 12, 1 al 5. Mire cómo es importante esto. Dios le hace un llamado, pero en la reunión nosotros con los ancianos tratábamos de buscar más cosas, ¿no? La pregunta que uno se hace es, ¿quién buscó a quién? ¿Dios buscó a Abraham o Abraham buscó a Dios? ¿Ustedes qué piensan? Abraham buscó a Dios, muy bien. ¿Qué más sostiene esa? Eso es una versión, ¿no? Abraham buscó a Dios. El Eterno se le reveló, dice Martica. Entonces Dios buscó a Abraham, ¿cierto? Se le reveló. Pero bueno, entonces la pregunta es, ¿quién buscó a quién, no? Las dos opciones las miramos también. Ahora vamos a ver qué dice la palabra respecto a eso, ¿cierto? Es importante entender esa parte, ¿no? Miremos el texto. Génesis 12:1. Vemos que ya nos quedan 20 minutos. Pero el Señor había dicho a Abraham, ¿recuerda? Vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan y a los que te maldijeren maldeciré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra, todas las naciones de la tierra serán benditas en ti, Abraham. ¿Sí? Ese es el llamado de Dios a Abraham, la promesa de Dios a Abraham. ¿Sí? Te bendeciré. ¿A quién quiere ser bendecido? Amén, gloria a Dios, yo quiero ser bendecido. ¿Para qué? Para tener una mejor casa. Es que ese carrito se me avara. ¿Sí? Esa casa se inunda. Ay, Señor, ¿sí? Bendíceme, Señor, a ver si tengo una mejor casita. Una casita de 2 pisos, una casita de 3, ¿sí? No, mire, sí, también para que seamos muy prosperados, pero dice, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre para que seas un hombre bien engrandecido y serás bendición. No olvide, usted es bendecido para hacer bendición. Usted no es bendecido
para ser más grande y para ser el todopoderoso, el magnate. No, usted es bendecido para bendecir. Y en eso Abraham era tremendo. ¿Ustedes recuerdan qué hacía Abraham? Ahora, más adelante en todas estas porciones vamos a estudiar la vida de Abraham poco a poco. Abraham se sentaba a esperar a que la gente pasara. Y cuando la gente pasaba, los atendía en su casa, les daba agua, les daba de comer. Era un hombre generoso y era un hombre rico. ¿Sabe qué era rico? Muy, muy rico. Alguien de alguna vez le escuché a una dama que quería casarse. ¿Las damas quieren casarse? ¿Cierto que sí? ¿Damas quieren casarse? Sí. Y ella decía, yo quiero casarme, Señor, con un hombre rico. ¿Quién no quiere casarse con un hombre rico? Amén, ¿no? Casarse con un pobrecito es muy complicado, ¿no? Eso es complicadísimo porque es que eso ahí buscando para comer entre los dos a ver cómo comen, ¿sí? No decía, pero yo decía, pero ¿por qué pide eso? Porque me decía, para hacer bendición. ¿Sabe qué hacen los misioneros en los Estados Unidos? Es que nosotros nos acostumbramos a las misiones que conocimos cuando éramos cristianos, perdóname la expresión así. El misionero es aquel pobrecito con pantalones rotos que iba por todas las ciudades predicando el evangelio, pero no tenía nada. No tenía nada. Y esperando que le dieran, pues había que darle la ofrenda al misionero que llegaba. Los misioneros de Estados Unidos van a los sitios, pagan su tiquete, pagan su estadía, pagan su comida y ya ni bendicen. Entonces, ¿sí hay que ser como Abraham? Claro que sí. Te engrandeceré para que seas bendición. Entonces, ¿para qué? Imagínense, no, Señor, y eso fue la historia de las iglesias, Señor, somos pobres, gloria a Dios. Y tampoco estoy nombrando el evangelio y la prosperidad, no me tilden allá, ¿no? Simplemente que hay que tener para bendecir, si no, entonces ¿para qué? ¿Cierto? Entonces, mire, miren esto. Pero el Señor había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Deja tu tierra. ¿Sí le está diciendo eso o no? Sí, perdón, ¿estoy perdido o no? Deja tu tierra. No es fácil dejar un lugar, el lugar donde viviste, donde naciste, donde estuviste tanto tiempo. Los seres humanos anhelamos siempre volver al lugar del nacimiento. ¿Usted no sabía usted eso? Todos nosotros queremos un día volver a donde nacimos. A mí me ha pasado. ¿Usted no lo ha pasado? Queremos volver, ¿no? Nosotros vivíamos en Cali, en un barrio se llamaba Los Alcázares, me acuerdo muy bien. Fue el primer apartamento que mi papá pudo comprar. Los Alcázares. Y yo tenía 7, 8 años. Y tenía un parque. Al salir del apartamento, que era un primer piso, había un parque gigante donde podíamos jugar con la pelota. Y nos sentíamos felices. 30 años después fui y dije, yo tengo que ir al lugar de mi nacimiento. Y dije, por favor, alguien que me lleve, alguien se acuerda dónde queda, y me acompañaron y me llevaron y me dijeron, yo quiero que me muestre dónde era el apartamento que nosotros vivíamos. Y entramos, y el parque, que era un parque gigante, era un parquecito así chiquitico. Yo dije, ¿qué pasó? ¿Con ese lo redujeron? Y dijeron, no, sigue siendo el mismo. ¿Sabe por qué? Porque yo era pequeñito. Y como yo era pequeñito, yo veía un parque no grandísimo. Sí, así es la realidad, ¿no? Y después de que llegué ya ahí, caminé por ese sector y dije, aquí jugaba yo, ¿no? Entonces, tremendo eso, ¿no? Nunca olvides de dónde saliste, ¿no? El Señor dice, cuidado o olvidar de dónde te sacó el Señor, ¿no? ¿Sí? Dios le pidió a Abraham que dejara la casa de su padre y que dejara su tierra, su país, su patria, que en ese momento era Ur de los Caldeos en Mesopotamia. Es muy difícil separarnos después de haber vivido juntos durante tanto tiempo. Abraham dejó su patria, donde había nacido, el lugar de donde su familia vivía. No debió ser fácil, ¿no? Para Abraham alejarse de su familia para ir a una tierra extranjera donde nunca había estado. Esa es la petición que Dios le hace, ¿no? Deja todo, Abraham. Deja todo. Su familia, ¿sí? El lugar donde tú te has criado, ¿no? Deja tu tierra. Pero también deja, la segunda parte, deja tu parentela.
¿Qué es parentela? ¿Sabe cuál es la palabra hebrea para parentela? Mispajá. Muy bien, familia. Es mispajá, ¿recuerdan? Oramos por mispajá, de la mispajá de esta congregación, las familias de la congregación, ¿cierto? Dejar tu familia, deja a tu padre, papá, deja a tu madre, deja a mamá, deja a tus hermanos. ¿Son importantes o no son importantes? Son importantes, pero el Señor le dice que los deje. Pero lo más importante es Dios. No, pero cuesta, ¿no? No es fácil, ¿no? Yo nunca he contado esto. Hace poquito hablé con mi esposa sobre eso un poquito, ¿no? Hace 40 años, más de 40 años, yo llegué solo a Bogotá. Tenía casi 20 años. Yo vivía con mi familia, con mi parentela, con papá, con mamá, con hermanos, vivía en Cali. Allá en los Alcázares, donde ustedes les conté del parque grande, ¿no? Y en el colegio donde estábamos, llegó una gente del SENA promoviendo cursos. Y eran muy interesantes. Y había un curso que se llamaba Artes Gráficas. A mí me gustaba mucho el dibujo, la parte creativa, todo eso. Y me ofrecen artes gráficas y me hacen un examen a ver si era apto para eso. Y salió una cantidad de listas y en la pared del colegio aparecieron las listas. Y yo fui, miré y estaba ahí. Yo feliz, estoy en la lista. Pero la lista decía al final, estas personas que están aquí deben presentarse en Bogotá el próximo mes. Ay, Dios mío. ¿Qué? La sede de artes gráficas de la calle 13 en Bogotá. ¿Había qué? Dejar papá, dejar mamá, dejar hermanos y venir a Bogotá solo. Mi papá habló con mi abuela, la mamá de él, ella se llamaba Felicidad, mi abuelita, me recibió en su casa. Pero por más que era la casa de mi abuela, y mi abuela vivía con un hijo, con unos sobrinos, el hijo era Ciro, mi tío, y los sobrinos eran 2 sobrinos que tenían. Y yo llegué a esa casa. Y Bogotá era fría, le decían la nevera, y todavía le siguen diciendo, ya no está en nevera, ¿no? Pero le siguen diciendo la nevera. Y les cuento que esa sensación de orfandad era muy terrible. Yo hablaba con María Tere, le decía, Tere, tú no te imaginas, y hace poquito que fui a Barranquilla le conté a mi papá, le dije, papá, tú no te imaginas lo que yo sentí cuando llegué a Bogotá solo. Tenía 20 años, caminaba por las calles de Bogotá, y la lluvia era, yo no sé, ha cambiado un poco, ¿no? Bogotá era lluviosa y oscura. Eso es lo que yo recuerdo hace 40 años. Llovía todos los días y una nube oscura la cubría y yo estudiaba en el SENA, pero por las tardes quedaba libre y me iba a caminar por las carreras séptimas solo. Y tenía unos compañeros que vinimos de Cali con todos ellos, y resulta que ellos no tenían una casa como la que yo tenía. Mire cómo es la vida. Yo tenía la casa de mi abuela, ellos no tenían la casa de su abuela. Ellos vivían en hoteles en el centro, hoteles que se paga a diario. ¿Cómo se llama eso? Pensiones. Eran cuarticos de 2 metros por 2 metros con una cama y una mesita. Y mis amigos nos íbamos a estudiar a esos sitios porque teníamos que hacer tareas del SENA. Y era muy triste, era demasiado triste. O sea, era muy, muy, muy triste. Y se sentía la soledad y yo lloraba solo por las calles de Bogotá. Es esto. Cuando yo veía a Abraham dejar a su tierra, dejar a su parentela, yo decía, Señor, dejé mi casa, dejé a mi papá, dejé a mi mamá y nunca más volví. Me quedé aquí me casé y aquí vivo muy feliz y ahora tengo una vida distinta. Pero al principio no fue así, fue muy duro. Ya es que sabe la palabra que yo sentía, orfandad, sentirse uno huérfano. Así Abraham tenía que dejar su casa, todo lo que tenía. Mire, todavía recuerdo a mi abuela. Mi abuela no era muy cariñosa, que digamos, pero me decía, mijito, meta la mano en el bolsillo. Y yo metía la mano y en el bolsillo había pan, pedazos de pan. Pero era el pan más rico que ustedes se pueden imaginar. Desboronado. Mijo, meta la mano. Y yo metí la mano en el bolsillo de la abuela Felicidad. Eso es
Tremendo, ¿no? Deja tu familia, deja tu casa, deja todo. Por eso la pregunta la sigo haciendo: ¿qué estás dispuesto a dejar? Buena pregunta, ¿no? Sí, hablaba con Tere y yo le decía a Mariate, y sí, eso sabe que eso necesita ser sanado, ¿saben ustedes eso? Por eso las hermanas intercesoras hacen sanidad a la vida de nuestras vidas, ¿no? Porque fue una temporada muy difícil, muy dura. Y no sé si yo al contarles eso, algunos de ustedes recuerdan también sus inicios aquí en Bogotá, si no son de aquí, cómo llegaron, cómo fue su vida aquí en Bogotá, pero esa era la vida que yo recuerdo, ¿sí? Y trajo sobre mi vida cosas no muy buenas, ¿no? Hábitos que no eran buenos, demasiadas cosas que trajo sobre la vida de uno, estar solo, estar huérfano. Y tenía a mi abuela, y tenía un tío, y tenía 2 primos. ¿Sabes qué hacía mi primo? Mi primo estudiaba medicina, y él estudiaba toda la noche. Y yo tenía que levantarme a las 6 de la mañana para ir al SENA a las 7 de la mañana. Y como a las 2 de la mañana mi primo me despertaba, me decía, Manuel, ya es hora de levantarse. Y yo me levantaba con ese frío tan terrible y me metía a la ducha y me bañaba y soltaba la risa, son las 2 de la mañana. Así me decía, son las 2 de la mañana. Y yo sentaba ahí a las 2 de la mañana. ¿Y sabes qué me decía? Es que yo estaba solo y mejor que me acompañe. Y me sentaba ahí hasta que fueran las 6 de la mañana ahí a acompañarlo. Ya bañado, arreglado, listo. ¿Se va a volver a acostar? No. Él se ríe, él debe estar mirando de pronto, él se ríe de las cosas que hacía en esas épocas que uno tenía que vivir eso, ¿no? ¿Sí? Entonces, dejar tu familia, deja a tu papá, deja a tu mamá. ¿Sabe qué? Se lo conté a mi papá hace un mes que fuimos de mi papá. Mi papá me decía, mi hijo, ¿de verdad usted vivió eso? Le dije, sí, papá, viví eso. Me dijo, yo no me imaginé, yo pensé que usted estaba feliz, me dijo. Yo pensé que usted vivía feliz en la casa de su abuela. Y sí, se puede uno vivir feliz en la casa de la abuela, pero no es tu casa, no olvides. ¿Sí? La casa es la casa del papá y la mamá, ¿no? Por eso uno no puede olvidar su papá. Pero ¿por qué digo esto? Miren tan interesante esto. Hechos capítulo 7, versículo del 2 al 4. Varones hermanos y padres, oíd. El Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham, estando en Mesopotamia, antes que morase en Harán. Antes que morase en Harán, y le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela y ven a la tierra que yo te mostraré. Entonces salió de la tierra de los caldeos y habitó en Harán. Y de allí, muerto su padre, Dios le trasladó a la tierra al cual vosotros entraste, que es la tierra de Canaán. Pero miren lo que hizo Abraham. Por eso les decía, ahorita hablábamos de que quién llamó a quién, ¿recuerdan? Mire, ahí dice muy bien quién llamó a quién, ¿no? Dice, sal de tu tierra, o sea, le apareció, mire, el Dios de gloria le apareció a nuestro padre Abraham. ¿Quién buscó a quién? Dios busca a Abraham. Pero ¿qué encontró en Abraham? Un hombre dispuesto, un hombre que estaba harto de la idolatría, un hombre que estaba harto de todo ese paganismo tan tenaz, ¿sí? Y dice, y se le apareció a nuestro padre Abraham y le dijo, en Mesopotamia, porque cuando leemos Génesis 12 dice, mire, pero el Señor había dicho, ¿sí ve? Ese había dicho, Pablo, ¿te acuerdas que lo leímos? Ese había dicho, ¿cuándo lo dijo? En Hechos nos dice, ¿cuándo? En Mesopotamia. Le dijo, mire, el Señor le había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela a la casa de tu padre y haré de ti una nación grande. Y se fue Abraham como el Señor le dijo. ¿Cuándo se fue? Primero estuvo en Mesopotamia y en Mesopotamia recibió el llamado. Sal de aquí, Abraham. ¿Y se fue con quién? ¿Con quién se fue? Con su papá, con su sobrino Lot, con su esposa Saraí en ese momento. ¿Sí? Él no se fue solo. ¿Sabe qué? No dejó botar a su parentela. ¿Y a dónde se fue? A Harán. ¿Cuántos años pasaron? Yo calculaba entre 15 y 20 años estuvo Abraham en Harán. ¿Hasta cuándo? Hasta que su papá muere. Y todavía se va con su sobrino. Él podía decir, Señor, tú me dijiste deje mi parentela y este sobrino mío, chao, despídete de tu sobrino. No, siguió con Lot. Era su sobrino, no lo iba a dejar botado.
Yo no dejo botado a mi familia, no dejo botado a mi familia. Qué bonito ver así este hombre que fue llamado el padre de la fe, un hombre que salió sin saber a dónde iba, ¿sí? Solo obedeció al Eterno, ¿sí? Qué bonito encontrar eso, o sea, el Señor ya se lo había dicho. Mira, se le apareció antes de que estuviera en Harán, ya le había dicho, mire, sal de aquí. Y él se va con su papá y con sus hermanos. No dejó su parentela ahí botada, ¿sí? Porque él ama a su papá, ama a sus hermanos, ¿sí? Creo que Harán se queda Harán muere y Nacor se queda en Harán. Él ya solo se va, ya cuando él sale ya para irse a los 75 años, sale con su sobrino Lot y con su esposa Sara. Vamos a mirar un momentico cómo estamos ya acabamos 4 minutos, miren, quiero que busques en su segunda hoja, cambio de nombre, miren tan interesante esto. Busque la hoja número 2. Dios le cambió el nombre a Abraham, ¿sí? Abraham, la palabra Abraham, como dice en Génesis, dice, y el Señor le había dicho a Abraham, vete de tu tierra. Abraham, patriarca, la palabra Abraham traduce patriarca de un pueblo, padre exaltado, hombre sin Dios en Babilonia, ¿sí o no? No tenía Dios en Babilonia. Y esas son las letras. Ya estamos estudiando hebreo. Abraham, ahí mire, Abraham. Pero resulta que Dios le dijo, ya no serás más Abraham, porque Abraham traduce en el hebreo sin Dios. ¿Cómo así que sin Dios? Vivía en Ur de los Caldeos sin ley, sin Dios, sin nada, ¿sí? Ahora serás Abraham, y le agrega una letra, padre de muchas naciones, padre de multitud. Ahora Dios está con Abraham y le dice, ahora ya no serás más Abraham, y le pone una letra que se llama así. Miren la mitad, el tetragramatón. ¿Se acuerdan qué es el tetragramatón? Yud, Hei, Bad, Hei. El nombre de Dios es Yud, Hei, Bad, Hei. Las 4 letras. Ahí están Yud, Hei, ahí están escritas. Mire, Yud, Hei, Bad, Hei. ¿Sabe qué hace? Dios coge la Hei, que es de su nombre, y se la pone a Abraham. Mire, ahí se la metió entre las 2 letras y le pone su nombre. Le dice, ahora ya no serás más Abraham, porque Abraham es un hombre sin Dios, sin ley, sin pacto, sin nada. Y ahora mete su nombre en Abraham, y Abraham ahora es Abraham, padre de muchedumbre de gente. Qué bonito el hebreo ahí, es muy claro, ¿no? Pone Dios su esencia en Abraham. Entonces la diferencia de Abraham y Abraham es mucha. Abraham es un hombre de Ur de los Caldeos, pero Abraham es el hombre que está con Dios, el hombre que Dios es su amigo. ¿Recuerdan? Amigo de Dios, le dice el Señor, ¿sí? Y hace lo mismo con Sara, que Sara era Sarai. Mira, de abajo sigue, Sarai traduce princesa en Babilonia, mujer sin Dios. Y hace lo mismo el Señor, coge la Hei, que es de su esencia, y se la pone a Sarai, y la deja, y la quita ese Sarai, y le dice Sara. Y ahí están las letras, Sara, madre de naciones, reyes de pueblos vendrán de ella, y ahora Dios está con Sara. ¿Sí ve lo bonito eso? Qué hermoso eso, ¿no? Ahora ya, yo quiero una pregunta, ¿quién fue a la primera mujer que Dios le puso nombre? A Eva, ¿cierto? A ver, ¿quién es la primera mujer a que Dios le pone nombre? ¿Eva? ¿Quién? A Sara. ¿Sabían ustedes eso? ¿Quién le puso nombre a Eva? Adán. ¿Recuerdan? Porque los dos se llamaban Adán. ¿Sabían ustedes que los dos se llamaban Adán? Eva era Adán y Adán era Adán. ¿Sabían ustedes eso? Ay, no nos enrede la pita. Sí, señor. En hebreo sí. Porque Adán traduce de la tierra. Ellos eran de la tierra. ¿Sabe cómo se les dice a los de la tierra? Terrícolas. Eran terrícolas, ¿o no? Sí, vivían en la tierra. Recuerda que el Señor tomó barro. ¿De dónde tomó barro? De la tierra. ¿Y hizo a quién? A Adán. Y de la costilla de Adán, que era de la tierra, ¿sacó a quién? A Eva. Y Adán es el que le pone a ella Eva. La primera mujer, no olviden nunca eso, la primera mujer en la historia que Dios le cambia el nombre o le pone nombre
es a Sara. Le dice Dios, ya no serás más Saraí, serás Sara. Y le pone la esencia de Dios. Amén. Qué bonito, ¿no? Es demasiada historia, hay demasiadas cosas ahí, ¿no? Entonces, tenemos que terminar ya, ¿sí? ¿Qué estamos dispuestos a dejar? ¿Qué estamos dispuestos a dejar? ¿Qué piensan ustedes? ¿Nada? ¿No estamos dispuestos a dejar nada? ¿Qué estamos dispuestos a dejar? Yo tengo que dejar muchas cosas, ¿saben ustedes? ¿Sabe qué tengo que dejar yo? La ira. Menos mal que usted no tiene ese problema. Pero a veces se me salen unas piedrononas a veces. De verdad. Y Tere me dice, pero cálmate. ¡Que no me voy a calmar! Tranquilos, tranquilos. Oh. ¿Sí? Eso hay que dejarlo. Porque Dios no obra en la ira del hombre. En la ira del hombre no obra Dios. Pero es que hay muchas cosas que me molestan. ¿A usted no le pasa así? Menos mal que ustedes no tienen ese problema que con las que luchamos algunas personas, ¿no? Hay cosas que me molestan. Y entonces, ¿saben qué me molesta? La injusticia. ¿Saben ustedes eso? Me molesta que no sea justo. Y la naturaleza del hombre es injusta, porque el hombre no es justo. El hombre lo que es injusto. Entonces, claro, cuando encuentro injusticia me pongo así. Y Dios dice, no tienes que ponerte así, porque no obra la justicia allí. Si no obra la justicia allí. Entonces, mire, haga la lista que tiene que dejar. La ira, el enojo, la contienda, el chisme. ¿Saben el último chisme? ¿Ustedes sabían el último chisme? ¿Quiere que se los cuente? ¿No quiere que les cuente? Ay, no me diga que no le gusta el chisme. ¿Qué pasa cuando alguien va con un chisme? Debe decirle, mira, no, ve y díselo a la persona, o ve, busca a la persona, pero cuando alguien quiere contarme algo, venga, le cuento, pero que no salga de nosotros y de ustedes. Y como ya tenemos una cámara, entonces, y más de todos los que están viéndonos sí, entonces que no salga de todos nosotros. ¿Cierto? Abraham tenía que conocer a Dios. ¿Sabían eso? Yo siento, no encontré un sustento bíblico. Yo siento que Dios le dijo, Abraham, conóceme y me amarás. ¿Sí creen ustedes? Abraham amaba a Dios. Para amar a Dios tanto que se volvió amigo de Dios. Ay, no, es algo muy grande. O sea, ojalá nosotros tuviéramos siquiera ese, Señor, ser tu amigo. Pero para ser amigo de Dios necesito conocerlo. No hay forma de ser, ¿cómo sé que le gusta? ¿Cómo sé que no le gusta? ¿Cómo sé que le agrado? ¿Cómo sé que no le agrado? Y recuerdo una historia. A mí me gusta, ¿le gustan las historias? A mí me gustan las historias. ¿Quieren que le cuente la última historia para terminar? Había un pastor que no era muy guapo, que digamos, era feíto. No todos son guapos así. Sí, no, hay unos feitos. Este pastor era feíto. Y un día llegó a la iglesia donde él pastoreaba. Él era soltero, porque él era el pastor de la iglesia, pero era soltero. Y llegó a la iglesia donde él pastoreaba una mujer hermosísima. Era como Sara. ¿Se acuerdan de Sara? Sara era hermosa. Dice la palabra que quedaron todos, y Sara tenía 70 años y todos quedaban descrestados con Sara. Esta mujer llegó a esa iglesia y el pastor oró al Señor y dijo, a mí me gusta, pero yo feíto, bien feíto yo, ¿qué esperanzas tengo con ella, no? Y oró al Señor y el Señor le dijo, ¿sabes qué? Ella va a ser tu esposa. Ay, juepucha. ¿Y ahora cómo le digo? Y se llenó de valor y la invitó a salir a una cena romántica, ese pastor feíto. Y le dijo a esta mujer, Dios me dijo que tú ibas a ser mi esposa. Ella quedó así. Pero ella le dijo, pero es que Dios no me ha dicho nada a mí.
¿Sí o no? Y mire, y esto es importante. ¿Por qué? Porque es que hay gente que dice cosas que Dios les dijo, que Dios nunca les dijo. Se lo imaginaron que Dios les dijo. Se lo soñaron que Dios les dijo. Y mire, muchas personas se casaron con personas porque el tipo dijo, el Señor me dijo que tú ibas a ser mi esposa. Ay, Señor, y va a ser, yo tengo que ser la esposa de él. Y ya tú lo dijiste. Sí, pero Dios te lo dijo a ti. No. Si no te lo dijo a ti, Dios habla con él y conmigo. Cuando alguien venga a ti a decirte, Dios me dijo que tal cosa, tú tienes que decirle, yo voy a esperar a que Dios me lo diga también a mí. Te lo dijo a ti, me lo debe decir a mí, ¿cierto? Pues este pastor ella dijo, Dios no me dijo nada. Pasaron unos meses y el pastor volvió a insistir, la invitó de nuevo a cenar, una gran cena. Le dijo, hermana, porque era hermana, ¿no? Hermana querida, ¿qué pensó de la propuesta que yo le dije? Dijo ella, el Señor no me dijo nada. 6 meses. Pasó un año. Y a los otros 6 meses el pastor volvió y le invitó, hermana querida, ¿qué pasó con lo que yo le dije? El Señor no me dijo nada. Pasaron 6, ya lleva año y medio. Y él tenía claro que ella iba a ser su esposa. Pero el Señor no le había dicho nada a ella. Y en la última vez que salieron, dijo el pastor, esta es la última. Le dijo, mira, Dios no te ha dicho nada. Dijo, no me ha dicho nada. Y él le dijo, se lanzó y dijo, ¿sabes una cosa? Conóceme y me amarás. ¿Qué? Conóceme y me amarás. Y ella empezó a verlo y dijo, voy a conocerlo. Y empezó a darse cuenta que era un hombre inteligente, que era un hombre sencillo, que era un hombre humilde, que era un hombre que pastoreaba sus ovejas, que era un hombre. Y en la siguiente vez le dijo ella, quiero comer contigo, porque ya Dios me dijo que tú ibas a ser mi esposo. ¿Ah? Ya Dios le dijo. ¿Pero por qué? Porque se tomó el trabajo de conocerlo. Conóceme y me amarás. Eso es lo que hizo Abraham, conocer a Dios y amar a Dios. Y por eso es llamado el padre de la fe. Y por eso nuestro Adón Yeshua HaMashiach se refirió a él como, o sea, todos nosotros, dijo, somos hijos de Abraham. Todos somos hijos de Abraham. Sí, para ser hijos de Abraham, había una canción que cantábamos hace muchísimos años con los niños de la iglesia. Y la canción decía, el padre Abraham tiene muchos hijos tiene el padre Abraham, y yo soy uno, y tú también, pues alabemos a Dios con la mano derecha. Pero la canción era decirle al niño que tenía un papá que se llamaba Abraham, y que él era del linaje de Abraham, que nunca olvidara el hombre que había tenido la fe para ir contra todo lo que era opuesto. ¿Sí? Entonces, oremos, ¿les parece? ¿Sí oramos? ¿Cómo? Para ustedes, las hojitas consérvenlas, son de ustedes, para que recuerden estudiar esa parte. No olviden el nombre de Abraham y no olviden la historia de Abraham. Ahí está en una hojita para que la guarden. Que el Señor los bendiga. Vamos a orar. Señor, te damos gracias, Padre, por esta preciosa mañana, Señor. Gracias, Señor, por Abraham, Señor. Y no le fue fácil a Abraham, Señor. Si no le fue fácil a él, ¿por qué tiene que sernos fácil a nosotros, Señor? Gracias, Señor, porque tú eres ahora nuestro Padre, Señor. El Padre, ese Padre precioso de los cielos, Señor, que tiene siempre pensamientos de bien y no de mal para nosotros. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de ti, dice el Señor. Pensamientos de bien y no de mal, para darte el futuro que tú tienes, que tú deseas, que tú quieres. Porque yo tengo pensamientos de bien y no de mal, dice el Señor. Gracias, eterno Dios. Ayúdanos, Señor, a dejar lo que tenemos que dejar, Señor. A cada uno de nosotros. Tú sabes lo que cada uno de nosotros tenemos que dejar, Señor. Bendícenos en el nombre poderoso de nuestro Adón Yeshua HaMashiach. Amén. Que el Señor los bendiga.
Keila, por favor, de pie. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher bahar banu mikol ha'amim benatan lanu et torato. Baruch atah Adonai noten hatorah. Todos. Bendito seas tú, Adonai, Bendito seas tú, Adonai, Elohim nuestro Rey del universo, Elohim nuestro Rey del universo, quien nos ha entregado su Torah, quien nos ha entregado su Torah, una Torah de verdad, una Torah de verdad, y que ha implantado en nuestro interior la vida eterna. y que ha implantado en nuestro interior la vida eterna. Bendito eres tú, Eterno, quien nos diste la Torah. Bendito eres tú, Eterno, quien nos diste la Torah. Bendito eres tú, Adonai, Elohim nuestro, Bendito eres tú, Adonai, Elohim nuestro, Rey del universo, Rey del universo, quien nos concediste las escrituras de verdad quien nos concediste las escrituras de verdad y la revelación de ellas y la revelación de ellas por medio de tu Santo Espíritu. por medio de tu Santo Espíritu. Cuando el arca se posaba, Moshe decía: vuelve Adonai a los millares de Israel. Vamos a hacer la bendición por nuestro país Colombia. Elohim nuestro y Elohim de nuestros padres, recibe con tu misericordia nuestra oración por nuestro país Colombia y su gobierno. Derrama tu bendición sobre este país y sobre todos los que ejercen autoridad con justicia y rectitud. Inspíralos con el espíritu de tu ley y de tu justicia, para que imperen siempre en nuestro país shalom, quietud, felicidad y libertad. Oh Elohim de toda la humanidad, concede tu inspiración a todos los habitantes de este nuestro país Colombia. Implanta el amor fraternal, el shalom, la armonía entre todos los diversos credos de este país. Desarraiga del corazón de los hombres el odio, la violencia y la envidia. Cumple los deseos de los nobles hijos de este país que trabajan por la grandeza de la nación. Sea tu voluntad que reine la paz y la armonía entre todos los pueblos de la tierra, y que se cumpla la visión de tus profetas que dijeron: no alzará la espada nación contra otra, ni se ejercitarán para la guerra. Pues así está dicho, porque todos ellos le conocerán, los pequeños y los grandes. Vamos a hacer una bendición por nuestro pueblo Israel, que sigue en guerra y siguen muriendo hijos de Israel, judíos. Padre nuestro que estás en los cielos,
protector y redentor de Israel. Bendice el Estado de Israel. Ampáralo bajo la protección de tu amor. Extiende sobre él la azúcar de tu chalón. Envía tu luz y tu verdad a sus dirigentes, ministros y asesores y guíalos con tu buen consejo. Recuerda a toda la casa de Israel en todos los países de su dispersión y que todo tu pueblo bendito eterno pueda reconocer y recibir a Yeshua HaMashiach como su Señor y Salvador. Devarim 4:3 dice: aun cuando tus desterrados estén en las partes más lejanas que hay debajo del cielo, de allí te recogerá Adonai tu Elohim y de allá te tomará. Y te hará volver Adonai tu Elohim a la tierra que heredaron tus padres. Y será tuya y te hará bien y te multiplicará más que tus padres. Y circuncidará Adonai tu Elohim tu corazón y el corazón de tu descendencia para que ames a Adonai tu Elohim con todo tu corazón y con toda tu alma a fin de que vivas. Bendición por la congregación mesiánica Chequirá. Que el Eterno que bendijo a nuestros padres Abraham, Isaac, Jacob, Moshe, a Aarón, David, Shelomó, que Él bendiga a toda esta Keilah, a toda esta Mizpaja, tanto a grandes como a pequeños, a ellos, a sus esposas, hijos y discípulos, así como todo lo que poseen. Que el Rey del Universo los bendiga, les otorgue mérito, escuche sus oraciones y los libre y salve de todo daño. El Eterno sea vuestra ayuda y vuestro escudo. Extienda sobre vosotros el abrigo protector de tu shalom. Que implante entre vosotros el amor fraternal, el shalom y la amistad. Que el Eterno haga realidad lo que está escrito. El Eterno, el Elohim de vuestros padres, os haga 1000 veces más de lo que ahora sois y los bendiga tal como Él lo ha prometido, que así sea su voluntad. Amén. Vamos a recibir la bendición arónica. Número 6:22 dice: entonces habló el Señor a Moshe diciendo: habla a Aarón a sus hijos, habla a Aarón y a sus hijos y diles: cuando bendigas a los hijos de Israel lo harás de la siguiente forma. Así bendeciréis a los hijos de Israel y les diréis: Yebebereja Adonai beyismereja. El Señor te bendiga y te guarde. Yaer Adonai panabeleja vijuneja. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Yisá Adonai panabeleja beyaseleja shalom. El Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti shalom. Recibimos la bendición por los méritos de Yeshua HaMashiach. Amén. Vamos a orar por los diezmos y por las ofrendas. Dice la palabra del Eterno en Deuteronomio 8:11: cuídate de no olvidarte de Adonai tu Elohim para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites, y la plata y el oro se te multipliquen, y todo lo que tuvieres se aumente, y se enorgullezca tu corazón, y te olvides de Adonai, tu Elohim, que te sacó de tierra de Egipto, de casa de servidumbre, y digas en tu corazón: mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Sino acuérdate de Adonai, tu Elohim, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. Levítico 27:30 dice: así pues, todo el diezmo de la tierra, de la semilla de la tierra o del fruto del árbol, es de Adonai, es cosa consagrada a Adonai. Malaquías 3:10-11 nos dice tremenda promesa del Eterno: traed todo el diezmo al alfolí, para que haya alimento en mi casa, y ponedme ahora a prueba en esto, dice Adonai de los ejércitos, Señor. Tú pides que te pongamos a prueba, Señor. Si no, os abriré las ventanas del cielo y derramaré por vosotros bendición hasta que sobreabunde. Por vosotros reprenderé al devorador, para que no os destruya los frutos del suelo, ni vuestra vida en el campo será estéril, dice Adonai de los ejércitos. Proverbios 3, 9 y 10. Honra a Adonai con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Entonces tus graneros se llenarán con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. Congregación, bendito seas tú, Adonai. Repitamos, por favor: bendito seas tú, Adonai, Elohim de Israel, nuestro Padre, desde el siglo y hasta el siglo. Tuya es, oh Adonai, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor.
porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Adonai, es el reino, y tú eres excelso sobre todos. Las riquezas y la gloria proceden de ti, y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. Porque de ti proceden todas las cosas, y de lo recibido de tu mano te damos. Traigamos nuestros diezmos y ofrendas acá al alfolí. A través de nuestros diferentes canales digitales está apareciendo la cuenta en la cual podemos consignar nuestros diezmos y ofrendas. Recuerden por favor las indicaciones, escribir el nombre para poder llevar la contabilidad que se debe y la cantidad. Gracias. Oh Adonai, Elohim de nuestros padres, Abraham, Isaac e Israel, preserva esto para siempre en las intenciones del corazón de tu pueblo y dirige su corazón hacia ti. Beshem Yeshua HaMashiach. Amén. Shabbat Shalom, amada congregación. Bueno, para los anuncios de hoy ya sabemos que a las 12:45 tenemos la clase de, ayúdenme, discipulado, muy bien, y señoras, ¿verdad? Luego tenemos a las 3:45 la clase de música, de canto, ¿verdad? Y creo que también los jóvenes tienen a esa hora. Y luego tenemos a las 4:45 hebreo. ¿Estamos? Entonces esas son las clases de esta tarde. Estamos todos cordialmente invitados y vamos a disponer nuestro cuerpo, nuestra alma, nuestro espíritu principalmente para alabar y adorar el nombre de nuestro Padre Celestial. Vamos a adorar al Elohim de Israel, a Yeshua HaMashiach, que es digno de toda honra, de toda gloria. Vamos entonces, por favor, a recoger las sillas hacia los lados, las damas de este lado, los varones de acá, por favor. Shabbat Shalom. Un gran saludo para todas las personas que están viendo esta transmisión a través de nuestro canal de YouTube. Si es la primera vez que visitas este canal, te damos la bienvenida. Acompáñanos y suscríbete para estar orando por ti y por los tuyos. Si ya nos has visitado y aún no te has suscrito, te invitamos a hacerlo. El día de hoy, el Eterno, nuestro Elohim, nuestro Dios, nos ha hablado y esperamos que también haya llegado a tu corazón. Por eso sabemos que es importante para ti conocer más acerca de nosotros. Aquí te contamos. Nuestra Keilah, congregación, basa sus enseñanzas en las raíces hebreas. Procuramos siempre la dirección del Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, y reconocemos que Yeshua, Jesucristo, es nuestro Señor y Salvador. Tenemos más de 35 años trabajando con familias, llevándolas a los pies de Yeshua, restaurando hogares y enseñándoles cómo vivir en santidad. Creemos en el Eterno, Dios de Abraham, Isaac y Jacob, en Yeshua, Jesús, nuestro Salvador y Señor, y en el Ruach HaKodesh, nuestro guía y consolador. Nuestra fe y creencias están basadas en la palabra de Dios, la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis. Sin lugar a dudas,
podemos ofrecerte en nuestra congregación un lugar especial para ti y tu familia. Te invitamos a unirte a nuestra comunidad, donde recibirás orientación espiritual y herramientas basadas en las enseñanzas bíblicas que te ayuden a vivir con integridad en los caminos de nuestro Elohim, nuestro eterno Dios. Finalmente, si tienes alguna pregunta sobre la enseñanza que acabas de ver, o si deseas visitarnos en nuestra sede, nos puedes contactar al 311-807-3577, donde te estaremos respondiendo lo más pronto posible. Que el eterno Dios de amor continúe bendiciendo en gran manera tu vida.